Gracias, como siempre, por acompañarnos cada noche en el programa. Hoy nuestros invitados, en primer lugar, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, quien concede su primera entrevista en televisión. Y vaya que los desafíos que tiene frente a sí como ministra de este sector tan sensible es sumamente importante. Y será sumamente importante lo que nos diga esta noche. Ministra Ana Neira, ¿cómo está usted? Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Te agradezco poder estar contigo para comentarte los planes que tenemos para el sector, para consolidar la reforma política e impulsar la reforma judicial. Claro que sí, eso también será materia de la entrevista que empieza en estos instantes. Sin embargo, me gustaría empezar con su opinión y sobre todo los alcances que usted pueda concederle, entregarle a nuestro público con respecto a usted como consejera legal del presidente de la República, del gobierno, siendo ministra de Justicia, cuáles son las acciones que se van a tomar en ese campo, en el campo jurídico, en el campo legal, si acaso en el penal, contra el gobernador Elmer Cáceres Yica, de acuerdo a la lamentable situación, la devastación, la calamidad que ha vivido y aún lamentablemente vive la región Arequipa. ¿Cuáles son los planes concretos en materia legal que tiene el gobierno planeado frente Decreto de urgencia? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el marco legal nos da esta herramienta. Identificamos un departamento, como ha sucedido en este caso, que no puede gestionar recursos, porque recursos hay, bienes hay, EPP tienen, pruebas tienen, pero parece que no ha habido un tema de gestión, ¿no? Y eso es lo que ha generado que el gobierno decida emitir este decreto de urgencia en el marco de la normativa sanitaria que tenemos aprobada, ¿no? Claro. Esa es la primera línea de acción. Vamos a esperar que el equipo que lidera la doctora Zulema y Fiorella Bolinelli de Salud nos puedan dar una mayor verificación de la situación, ahora que ya pueden administrar o verificar la administración de los recursos, y con eso evaluaremos si hay que tomar acciones adicionales, ¿no? Porque lo que se ha conocido en las últimas horas tiene que ver con el hallazgo por la propia señora Tomás, precisamente, de medicamentos guardados, almacenados, medicamentos por un lado, equipos de protección personal, EPPs, para el personal médico, guardados y almacenados, que no han sido entregados, presupuesto no asignado, presupuesto dormido y guardado. Esto Nosotros en este momento estamos centrados en atender la emergencia social. Hemos encontrado esos recursos, medicamentos, EPP, y nos vamos a asegurar de repartirlos. Ay, me imagina, tenemos personal médico a nivel nacional todos los días que no tiene EPP porque no conseguimos repartirlos, porque no hay forma de entregárselos, y tenemos un gobernador que los tiene puestos en un almacén, ¿no? Así que sin duda eso nos genera preocupación y estamos tomando todas las acciones para generar esta repartición de EPP, medicamentos y por supuesto para garantizar la ejecución del presupuesto, porque nuestra prioridad es la... pasar al siguiente tema, ¿no descartaría usted esta noche que se tomen acciones legales? Es algo que se va a tomar en su momento. Claro, nuestra prioridad tiene que ser en este momento centrarnos en la vida y la salud de las personas. Luego, como en todos los casos, siempre se evalúan las acciones, pero en este momento garanticemos vida y salud. Esa es la prioridad. Sin embargo, de acuerdo al decreto de urgencia, lo que se establece es la intervención, es decir, que el gobierno central asume las funciones necesarias para paliar esta calamidad y salvar la mayor cantidad de vidas de arequipeños por esta situación de desatención del gobernador regional. Pero él dice que la intervención es un acompañamiento
Él lo ha dicho en declaraciones públicas, y que el gobierno regional va a seguir manejando el Hospital Honorio Delgado. ¿Cuán cierto es esto? Mire, lo que nos habilita a hacer el decreto de urgencia en el marco de la Constitución, porque recordemos que la salud pública es una competencia compartida entre el gobierno central y el gobierno regional. Además tenemos normas como el decreto legislativo 1186 que nos faculta como gobierno central y que en situaciones de emergencia sanitaria podamos intervenir si no hay una adecuada gestión de los recursos. Pero esa intervención no es un acompañamiento. Esa intervención es participar directamente en la gestión de recursos, incluida la repartición de PT y todo lo que hemos señalado expresamente en el DEU. Ya, pero aquí no es que ustedes van a ir, van a conversar con el gobernador regional y le van a decir, oiga, mire, aquí se está muriendo gente, entonces vamos a trabajar de la mano. No, es una situación de urgencia. En realidad, de urgencia, como reitero en el marco de la normativa sanitaria, es señalar que el gobierno de la intervención Eso. en El gobierno central conduce la gestión. El gobierno central conduce la gestión, efectivamente. Está equivocado, entonces el señor Cáceres Jica está diciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, no es lo que dice el decreto. Es una intervención en el departamento del equipo en materia sanitaria. Eso es el alcance del decreto de urgencia que hemos aprobado. Muy claro. Ahora, mucha gente pide, y nos gustaría que usted nos dé luces al ser la asesora legal del gobierno como ministra de Justicia, ¿cuáles serían los caminos? Porque hay un grueso salida, la revocatoria, ley contemplada en la ley para que el señor Cáceres Jica deje el cargo. ¿Cuáles serían esos caminos? Bueno, la normativa vigente, en este caso específico, la ley orgánica de gobiernos regionales, regula un mecanismo, pero habría que verificar si el supuesto de este caso se incorpora en esos mecanismos, ¿no? Y eventualmente la revocatoria también está regulada en otra norma específica. Yo no quisiera entrar a valorar si esto finalmente es un derecho ciudadano y los ciudadanos tendrán que formular una solicitud si consideran que se están en las causales eventualmente de estas dos leyes, ¿no? Ahora, queda claro que el gobierno, digamos, está interviniendo en materia sanitaria y el gobernador regional y el gobierno regional ya no tiene autoridad en materia de salud hasta que la emergencia sanitaria pase, ¿no? Eso es lo que está quedando claro de acuerdo a su declaración. Quisiera pasar ahora al tema de la reforma política, porque además en su hoja de vida usted ha sido secretaria técnica de la Comisión de la Reforma Política, por lo tanto usted tiene vasta, amplia documentación, conocimiento y acervo sobre lo que se trazó en un primer momento y lo que se está haciendo en el Congreso de la República hoy por hoy. De hecho, hoy hubo una sesión más en la Comisión de Constitución. El presidente promulgó las leyes de paridad y alternancia, la elección de los magistrados del TC, usted lo ha saludado hoy en Twitter, y la ley de para que los peruanos que viven en el extranjero puedan tener representación, no solamente voten por votar. No es lo ideal, ¿no? Es decir, es lo que hay, sobre todo respecto a la ley de paridad y alternancia. ¿No es así? Mire, en realidad en la ley de paridad y alternancia, creo que hay que reconocer que este es un proyecto que en su momento impulsó el Poder Ejecutivo, pero la versión que hoy ha aprobado, bueno, que hoy ha promulgado el presidente, es una versión mejorada. Yo creo que ahí sí hay que reconocer el rol de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque si hacemos un pequeño recordario, la propuesta del Poder Ejecutivo iba totalmente, ¿no? Iba por paridad y alternancia en todas las listas, nacionales, regionales y municipales, y aplicación inmediata. Pero lo que se aprobó en el primer Congreso, en el Congreso pasado, hacía que la paridad y alternancia solo se aplicara después de las elecciones del 2021, en el 2026 y luego el 2031, ¿no? Claro. Y este Congreso, felizmente, aun cuando
a veces habían dudas sobre si iba finalmente a aprobar, pero lograron llegar a un texto en el que tenemos paridad y alternancia en cargos regionales, en cargos municipales y cargos nacionales desde el 2021. Y eso hay que saludarlo. Claro, esa es, digamos, la parte que se saluda, la parte positiva. Yo le hacía énfasis sobre que el voto preferencial se mantiene, con lo cual, a su juicio, pregunto, ¿la paridad de alternancia puede verse distorsionada? Es decir, si bien es cierto se hacen las listas hombre-mujer, 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 el voto preferencial no respeta ese orden, ¿no? No es lo que idealmente se pensó. Pero primero habría que aclararle a los que nos escuchan, ¿no?, cómo funciona este mecanismo, ¿no? En general, lo que va a pasar ahora, como bien se decía, es que las listas van a estar formadas por mujeres y hombres ubicados de manera intercalada. Y luego esas listas, con mujeres y hombres ubicados de manera intercalada, son sometidos a los electores. ¿Cuál era la propuesta del Ejecutivo? Que solo figurara en la cédula de votación el símbolo. ¿Eso qué garantizaba? Que el orden de la lista generaba más posibilidades de que las mujeres fueran electas. Esto en este caso no se ha aprobado. Pero eso, Jaime, yo creo que hay que tener cierta tranquilidad, entre comillas, ¿no? Hubiera sido ideal que se aplique desde las elecciones generales de 2021, ¿sí? Pero se va a aplicar a partir de las elecciones de 2026. O sea que tampoco es que todo esté perdido. No hay que perder la esperanza en que esta norma va a ayudar a mejorar esta clase política, ¿no? No, era una observación que sin duda impacta directamente en las elecciones del próximo año, ¿no? Es decir, si bien es cierto se ha aprobado la paridad y la alternancia, la paridad y la alternancia, se ven, digamos, distorsionadas porque el voto preferencial se mantiene, con lo cual no necesariamente se respeta ese orden en la misma elección, ¿no? Bueno, un tema que ahora va a haber que definir también y está en debate en la Comisión de Constitución es cómo se va a elegir a estos candidatos, ¿no? Claro. Ahora, ustedes están siguiendo, revisando todo lo que está discutiendo la Comisión de Constitución, digamos, es legítimo, ¿no? Todos tenemos el derecho y la necesidad, el deber de ir auscultando lo que el Congreso va aprobando. Porque además usted, cuando fue secretaria técnica, advirtió en su momento, es lo que inferimos, que en su momento el presidente y el entonces premier Salvador del Solar dejaron pasar 2 meses el informe final de la Comisión de Alto Nivel, no se presentó en su momento al Congreso y no se ha hecho el uso de la facultad que tienen, ¿no?, en el Congreso de defender las reformas. Da la impresión, y esta es mi pregunta, que hubiesen dejado que el Congreso haga lo que le venga, es decir, que haga lo que tenga que hacer y ustedes al final no hacerle un seguimiento. ¿Admite usted esta hipótesis? Jaime, yo quiero reafirmar el compromiso del gobierno con la reforma política. Y yo lo he visto de primera mano en mis 2 roles. Primero como secretaria técnica de la Comisión y ahora como ministra. Recuerda que fue el presidente quien inició la reforma política e incluso la convalidó como un referéndum. Reforma política, reforma y justicia, momento 1. El segundo momento fue constituir la Comisión de Reforma Política, en la que tuve el honor de ser secretaria técnica. Emitimos 12 proyectos y esos 12 proyectos fueron presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso. Incluso se hizo cuestión de confianza sobre esos proyectos. Y permanentemente hubo un seguimiento de ellos y el año pasado, ya hace un año del último discurso del 28 de julio, el presidente señaló que se había aprobado un texto de inmunidad que no era el que nosotros esperábamos, el que nosotros habíamos propuesto, y denunció el proyecto de ley de adelanto de incendios. Entonces, en realidad esa es una bandera del Ejecutivo desde el momento en que el presidente Martín Vizcarra asume el gobierno. No ha sido algo que hemos abandonado. Yo directamente en mi rol anterior como asesora
también ha sido permanente seguimiento a la reforma política, así que puedo dar fe también de que este es un tema que ha sido prioridad del Poder Ejecutivo desde ese momento, ¿no? ¿Espera el Poder Ejecutivo que el Congreso modifique la norma aprobada en primera votación respecto a la inmunidad parlamentaria que, de acuerdo a lo aprobado en su momento, un día domingo, les quita a ustedes como ministros el antejuicio, le quita al presidente el antejuicio, le quita la inmunidad al defensor del pueblo, a los magistrados del TC? ¿Espera usted que eso sea modificado? Recuerda, Jaime, que luego de la aprobación fue un Consejo de Estado. Sí. En este Consejo de Estado, el presidente de la República, el presidente del Congreso conversaron, emitió un comunicado en el que se señaló que va a ampliarse el debate sobre este tema. Entonces nosotros confiamos en que finalmente el Congreso va a analizar la propuesta y va a aprobar algo que vaya en beneficio del país, porque creo que todos coincidimos en que la inmunidad no puede ser impunidad. Y finalmente esperamos que el Congreso, en este segundo momento, algunas fuerzas políticas ya nos han adelantado que es su sentir, van a analizar la propuesta aprobada y ver si pueden hacer cambios antes de la segunda votación. Espera entonces eso, que se hagan cambios. Nosotros confiamos en que el Congreso va finalmente a aprobar una norma que vaya en la línea de lo que nos ha expresado el presidente del Congreso en el Consejo de Estado y que, como reitero, muchas fuerzas políticas han señalado que están reflexionando sobre el texto aprobado. Tengo una... Es más, perdón, Jaime, sí, te cuento que en las reuniones con los grupos políticos, muchos también nos han señalado que están generando este debate al interior de sus fuerzas políticas para justamente llegar a un texto que pueda sí cumplir con el objetivo buscado, ¿no? Claro, pero comprenderá usted que corremos también contra el tiempo, es decir, si no se aprueba lo que se aprobó en primera votación en segunda, tendría o que partirse la legislatura en dos, correr contra los tiempos para aprobar ese nuevo texto, porque como es modificación constitucional, tiene que pasar por dos votaciones, o no descarta el Poder Ejecutivo insistir en la propuesta del presidente Vizcarra de que se apruebe una norma consensuada en primera votación y que la segunda votación sea a través del referéndum. Todavía estamos a tiempo de la reforma constitucional, no hay que perder la esperanza de que eso todavía se puede producir, porque hay 3 legislaturas, ¿no? Entonces todavía estamos en el ámbito de la segunda, tenemos la opción de la tercera, ¿no? Hay un recuerdo que tú decías, eso es una reforma constitucional que requiere estas 2 votaciones favorables para poder ser aprobada. Sin duda nosotros siempre estamos valorando lo que sucede en el Congreso y veremos finalmente cuál es el resultado y en ese momento generaremos una línea de acción, ¿no? El referéndum entonces como mecanismo, de acuerdo a los tiempos que usted nos dibuja, el referéndum, digo, estaría desechado ya. Yo no quisiera especular. Siempre estamos evaluando las situaciones que se van produciendo y generando líneas de acción y respuesta como gobierno, nuevamente con nuestro compromiso con la reforma política que está detrás de las políticas del gobierno, fortaleza constitucional y lucha contra la corrupción. No, se lo decía porque el presidente en un mensaje a la Nación, ese mismo domingo, planteó el referéndum. Entonces, ¿en qué queda ese planteamiento? Claro, el presidente planteó el referéndum, Jaime, no lo olvidemos, cuando teníamos aprobado un primer texto de inmunidad diferente al que finalmente se aprobó el domingo en la noche madrugada, ¿no? Ese texto solo había obtenido 82 votos. Entonces, ese texto, para ser aprobado, la única posibilidad es el referéndum, que sea una reforma constitucional. Valga la pena recordar, ¿no? Para que una reforma constitucional sea aprobada, requiere mínimo de 87 votos en todas legislaturas sucesivas, ¿no? Así es. Al haber tenido los 82, es decir, menos de lo requerido, tenía que usarse el otro procedimiento, ¿no? Que era primero la votación y luego el referéndum. Era el único mecanismo. Luego el Congreso decide, de su autonomía, justamente para impulsar el tema, decide hacer una nueva votación, que ahí aprueban ese texto que conocemos y luego todo lo que ya más o menos hemos descrito, ¿no? Entonces, en el escenario que el presidente hace la declaración, la única alternativa para aprobar la reforma constitucional era el referéndum. Ahorita estamos viendo la posibilidad que es el propio Congreso el que apruebe esto vía una reforma constitucional. El propio Congreso, perfecto. Ahora, usted ha saludado la promulgación de esta ley que incorpora nuevos mecanismos de elección
de los magistrados del Tribunal Constitucional. Mi pregunta es si a su juicio este Congreso debe elegir a los miembros, a los magistrados del Tribunal Constitucional. La elección de magistrados del Tribunal Constitucional es una facultad del Congreso, según el marco normativo que está vigente. Este procedimiento, hay que pensarlo, forma parte también de la propuesta que en su momento formuló el Ejecutivo sobre el tema. Estamos generando un procedimiento transparente. Nosotros confiamos en que este procedimiento transparente, con vigilancia ciudadana, pueda establecer candidatos idóneos para el Tribunal Constitucional. Sí nos parece central la transparencia, la publicidad y la idoneidad de que finalmente sean los candidatos. Eso lo vamos a estar siguiendo para que para nosotros, como gobierno, pero sobre todo como país, esto es central. O sea, digamos, el gobierno no tiene ningún problema en que este Congreso elija a todos los magistrados del TC, nuevos. En realidad, el Congreso es el que tiene la potestad de decidir cuándo elige a los magistrados, más cuando tienen en este momento potestades vencidas, ¿no? Ahora, quisiera pasar al tema que es el tema más complicado del sector justicia, que es el tema de los penales, los establecimientos penitenciarios y la cantidad de contagios, la cantidad de muertes, no solo de internos, sino también de trabajadores, agentes del INPE durante la pandemia, que fueron escalando, fueron aumentando. De hecho, se le achacaba responsabilidad, se le atribuía responsabilidad política al ministro de Justicia anterior, el señor Castañeda. Y yo quería preguntarle si en este sinceramiento de las cifras que el gobierno ha ejercido, que el gobierno ha admitido y ha publicado un primer paso, ¿están también comprendidos los penales? Las cifras, nosotros como gobierno queremos sincerarlas. Así que sin duda los penales también están dentro de esto. Pero permíteme la oportunidad, Jaime, para comentarte que una de las prioridades que yo tengo es atender la emergencia sanitaria en los establecimientos penitenciarios. Por eso, al día de hoy, que no llevo ni una semana de milicia, creo, o casi una semana, he reunido ya en 2 oportunidades con el jefe del INPE para solicitarle primero un informe, porque quiero conocer de manera documentada la situación del modo como se ha dado la atención de la emergencia, las pruebas, la atención farmacológica, los establecimientos de salud en cada uno de los penales. Yo tengo un informe detallado para conocer la situación de manera documentada y clara. Adicionalmente, le he pedido que es necesario que toda la población penitenciaria pase una prueba. ¿Todos? Toda la población penitenciaria, los 90.000. Todos los internos van a pasar por pruebas. Eso es lo que yo le he solicitado al jefe del INPE. Esto es central para mí porque permite establecer líneas de acción claras sobre quiénes son los contagiados y eventualmente incluso poder aportar la atención sanitaria en cada uno de los establecimientos penitenciarios. Ajá, bueno, eso es un anuncio importante porque son más de 90.000 presos a nivel nacional, a los cuales, según lo que nos está anunciando esta noche, todos van a pasar por pruebas. Pero para usted, de acuerdo a lo que viene evaluando, ¿consideraría que también hay un subregistro en los penales? De la información que nosotros tenemos, se ha ido registrando las pruebas y los resultados conforme se han ido realizando. Pero yo no me atrevería a decir que aquí va a presentar el mismo problema que a nivel nacional. En algunos casos ha habido problemas de registro. No hay una voluntad de ocultamiento, sino que el personal de salud ha tenido que agotarse porque la pandemia lo exigía atender la emergencia. Lo que estamos procurando ahora son equipos paralelos que verifiquen el registro para que tengamos los datos exactos, ¿no? Y a eso también nos estamos abocando con apoyo del Ministerio de Salud. Ahora, permítame incidir o entrar un poco más a detalle de lo que usted nos está anunciando esta noche. ¿El sector justicia va a comprar estas pruebas? ¿El sector salud le ha asegurado que le van a facilitar 90.000 pruebas o más de 90.000 pruebas? ¿Ese mecanismo usted ya lo tiene mapeado, por lo menos anticipado? Nosotros ya hemos recibido una cantidad importante de pruebas
y vamos a comenzar a realizarlas. Y estamos haciendo las gestiones para completar el número faltante y poder cubrir los 90.000 pesos, ¿no? Una primera cantidad, entonces, nos está diciendo usted, de pruebas. ¿Cuál es esa cantidad? Alrededor de 60.000 van a comenzar a ejecutarse a partir del día lunes o martes aproximadamente. ¿70.000? 60.000. 60.000. Desde el lunes. Sí, es lo que le hemos pedido a CPIMPE y estamos trabajando haciendo seguimiento diario para que esto pueda garantizar. Desde el lunes 60.000 pruebas que tomará su tiempo. ¿Y cuándo estima usted o cuándo se ha puesto como meta usted, en qué tiempo usted cree que van a estar las 90.000 pruebas o más de 90.000? Nosotros estamos reforzando los equipos porque la primera proyección que nos dieron era alrededor de septiembre y queremos reducir esos plazos. Así que estamos trabajando para tener ese resultado mucho antes. ¿Agosto? Estamos tratando de que esto sea negocio. Yo no podría asegurar en este momento todavía que lo haremos en agosto, pero nuestro objetivo es que sea. ¿Cuál es la cifra actualizada de muertes en los penales a nivel nacional, ministra? Lamentamos en este momento 288 fallecidos en penales. ¿Perdón? Son las personas detenidas. 288 fallecidos. 288. Sí. Muertos a nivel nacional. Muertos internos a nivel nacional. Y tenemos a 28 servidores con perdón de vida. ¿Me puede repetir, por favor, lo último? 28 servidores penitenciarios. De esos 288 No, fallecidos. adicionales. O sea, tenemos dos universos, ¿no? Primero el de personas privadas de libertad, que son 288, ya. Y luego de servidores penitenciarios, que son 28. Servidores penitenciarios fallecidos, lamentable. 28 servidores penitenciarios fallecidos. Ahora, le decía hace un momento, es posible que sean más. O sea, por lo menos queda garantizado esta noche, y esa es mi pregunta, que harán todos los esfuerzos por sincerar la cifra de fallecidos en los penales a nivel nacional. Sin duda, Jaime. Nosotros, como es un lineamiento de gobierno, tenemos un interés por la transparencia. Así que yo voy a trabajar para que tengamos claridad con las cifras, reporte periódico a la población, porque el objetivo no es ocultar, el objetivo más bien es generar una estrategia eficiente para enfrentar el COVID dentro de un penal. Pensemos, Jaime, que esta enfermedad se cura con espacios abiertos y poca gente. Claro. Eso es un poco parte de sus medidas. Y más bien nosotros tenemos un penal en que tenemos hacinamiento, espacios cerrados y mucha gente. Así que sin duda es un reto, pero lo estamos enfrentando para justamente tratar de que no tenga un efecto tan terrible que es lamentable, por cierto, en la población penitenciaria. Por cierto, por cierto. Bueno, queda el compromiso entonces de iniciar desde este lunes esas 60.000 pruebas y que los más de 90.000 internos a nivel nacional sean testeados antes de septiembre, que es lo que nos está diciendo, que pueda ser este testeo terminado, completado antes del mes de septiembre, quizá en agosto. Otro tema, ministra, tiene que ver con lo que pasó durante la pandemia con procesados por corrupción, procesados, por ejemplo, en el caso Lava Jato. ¿Qué es lo que dicen los fiscales, que son los que cautelan sus investigaciones y sobre todo a quienes investigan? Que debido a la pandemia, y esto es conocido, público y sabido, la cantidad de policías que tenía el cuerpo policial a nivel nacional han visto reducidos, o sea, se han visto reducidos, han tenido que confinarse, ya sea por contagios, incluso lamentablemente hay policías muertos. ¿Cuál es la opinión del Ministerio de Justicia con respecto a la decisión que se tomó inicialmente en el Poder Judicial de excarcelar a investigados con prisiones preventivas y que primero ya no hay cuarentena, ¿no? Por lo menos en Lima. Y en segundo lugar, que no hay policías para que los cuiden las 24 horas del día y que los fiscales están diciendo que algunas organizaciones investigadas, Cuellos Blancos, la organización Fuerza Popular, por ejemplo, también, están reagrupándose. Es decir, que las investigaciones están retrocediendo. Esto
repito, es lo que dicen los fiscales. ¿Cuál es su opinión? Mira, Jaime, esto es una sentencia del Poder Judicial. Lo que sucede es que los detenidos en prisión preventiva siempre pueden acudir al Poder Judicial a señalar que requieren una variación de la medida de detención preventiva, y entiendo lo que ha pasado en muchos de estos casos. Yo soy plenamente respetuosa de la autonomía del Poder Judicial y también de las investigaciones. Yo preferiría no ingresar a valorar la acción del Poder Judicial, porque podría esto incluso afectar la lucha contra la corrupción y los procesos penales todavía en trámite. Pero, digamos, ¿qué pasa si las investigaciones retroceden? Porque al final la policía tiene, digamos, el mando, la decisión sobre la policía es del Poder Ejecutivo. Entonces, si los fiscales dicen, oiga, los investigados que yo tengo se están reagrupando, no tienen custodia, tenían arresto domiciliario, el Poder Judicial les dictó este arresto domiciliario por la pandemia, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué debería pasar? El Poder Judicial debería, digamos, comprendiendo la situación de ya no cuarentena, por lo menos en Lima, evaluar nuevamente esos casos y eventualmente dictar nuevamente prisiones preventivas. Mira, Jaime, lo que yo te puedo garantizar es lo que está en competencia del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio del Interior. Es cierto que ha habido lamentables pérdidas humanas de policías. Esto no ha mermado la capacidad de la policía de controlar a la seguridad ciudadana y también eventualmente a las personas que el Poder Judicial desea liberar. Así que yo sí, eso sí lo puedo garantizar. Que nosotros vamos a controlar las fronteras, vamos a controlar la seguridad para que esas personas no afecten las investigaciones dentro del marco que está dentro de la acción de la policía. Finalmente, ministra, quería su opinión sobre el acuerdo de Escazú. Es un acuerdo que el Perú firmó en el 2018, suscribió este acuerdo junto con otros 21 países de América Latina y el Caribe. En líneas generales, tiene el objetivo de regular el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en materia ambiental. ¿De acuerdo? Ese es el marco. Pero desde diferentes sectores se está criticando este acuerdo porque lo que dicen en líneas muy concretas los críticos es que se pierde soberanía y el Perú tendría que ratificar este acuerdo. ¿El gobierno está evaluando la ratificación del acuerdo de Escazú? Miren, lo que yo te puedo decir, Jaime, es recordar el procedimiento constitucional de ratificación de tratados, ¿no? Una vez que este tratado se remite al Congreso, es el Congreso el que decide eventualmente la ratificación. Así que ese tema yo prefiero que sea el canciller el que nos dé algún tipo de lineamiento, pero en realidad, en estricto, este ya no es un tema, es un tema eventualmente del Congreso de la República. O sea, pero el Congreso debería esperar un poco para que el debate fluya un poco más, porque está en la cancha del Congreso. El Congreso, su autonomía, tendrá la decisión también sobre los tiempos y las oportunidades, ¿no? Es parte de su competencia. Ahora, lo que ha dicho el canciller ciertamente es que el Congreso todavía no lo apruebe, ¿no? Que haya un mayor diálogo, ¿no? Que, en fin, por ejemplo, los gremios empresariales están en contra de la ratificación, ¿no? Sectores políticos también dicen que esto es un atentado contra la soberanía. Pero bueno, vamos a esperar finalmente qué pasa en estos Nosotros en general siempre movemos el diálogo y el acuerdo Escazú es solo un ejemplo de eso, ¿no? Muy bien. Ana Neira, ministra de Justicia y Derechos Humanos, en su primera entrevista en televisión. Le agradecemos por esa deferencia. La del estribo. Me acabo de acordar. El ministro anterior ofreció comprar grilletes electrónicos. Justamente ante esta situación de los policías, ¿tiene información? ¿El ministro Castañeda le dejó alguna documentación? La compra estaba ya en camino. Y estamos trabajando en el tema de grilletes electrónicos. Incluso te comento, Jaime, que estamos explorando la posibilidad de utilizar mecanismos de gobierno a gobierno o eventualmente utilizar proveedores internacionales que puedan hacer más efectivo el procedimiento de contratación. Eso lo tendríamos más o menos cerrado, la primera valoración pronto, para poder ya comenzar el procedimiento de contratación bajo esas nuevas modalidades. ¿Cuándo, más o menos, de acuerdo a los calendarios que se manejan en el Estado, cuándo estarían los grilletes?
Nosotros hemos tenido una primera reunión exploratoria con la Autoridad de Reconstrucción por Cambio, que es la que tiene más expertise en el tema de gobierno a gobierno, así que todavía estamos en una evaluación técnica. Yo preferiría que los equipos sigan trabajando y cuando tengamos un poco más de certeza sobre los tiempos, yo te puedo anunciar una fecha. ¿Y cuántos eran? ¿Cuántos en realidad, en este momento todavía estamos incluso evaluando la magnitud, porque hay que tener en cuenta que ahora justamente con los egresos podría cambiar un poco las cantidades. Ya, pero el ministro Castañeda no le dijo cuántos eran los que había que comprar. El ministro Castañeda había trabajado el tema, me dio unas cifras, pero yo prefiero todavía evaluar algunas cuestiones para lanzarte una cifra final. Ah, ya, prefiere, digamos, reevaluarlo. Bueno, está bien. Le agradezco por esta entrevista, ministra Ana Neira. Gracias, Jaime. Y te agradezco también porque me permites presentarme un poco de manera pública como ministra, me permites comenzar a contar un poquito lo que vamos a trabajar sobre la reforma política y judicial y por supuesto atender el INPE, que es nuestra prioridad también porque está detrás la salud de nuestros internos y nuestros agentes penitenciarios. Muchas gracias. Gracias Ana Neira, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, muy buenas noches. Gracias por esta primera entrevista en televisión. Vamos rápidamente a la pausa en el programa, pero regresamos con el congresista de Fuerza Popular, Ditel Columbus, quien se pronuncia sobre el pedido del fiscal José Domingo Pérez de inhabilitar a Fuerza Popular por 2 años y medio. Si tiramos la línea de tiempo hacia adelante, eso lo saca o lo sacaría, depende del juez, lo sacaría de las elecciones. Y luego conversamos con el politólogo huanuqueño, Juan de la Puente, sobre la triste realidad que vive Huánuco. Nada está dicho.